Tengo dos cosas que no tienen nada que ver con política ni con sociedad, que también eso es bueno y no tienen que ver con filosofía. Es buenísimo, eso es maravilloso, estupendo y magnífico. Imaginarse la luna y visitarla. Se soltó por ahí en los comentarios el debate de si el primer viaje a la luna fue este o el otro, evidentemente en la ficción. Y entonces dije que yo que recuerdo haberme dedicado a la historia de la ciencia ficción durante parte de mi vida, pues decidí hacer una pequeña historia de cómo se imaginaban la luna, cómo llegaban a visitarla y con qué habitantes de la luna o selenitas, porque lunicitas como no sonaba tan bien, selenitas porque Selene finalmente es la diosa de la luna, cómo eran los selenitas. Y entonces, pues esas son algunas de las historias, las creo que 6 o 7 primeras historias de la luna en la literatura. Y empezamos con este señor tan simpático, se llama Luciano de Samosata. Bueno, espera, antes de Luciano, sabemos que Antonius Diógenes en el siglo II escribió una historia sobre unos personajes, un largo libro de un montón de volúmenes, en uno de los cuales algunos de esos personajes entran al territorio de la noche eterna y finalmente llegan a la luna, donde se encuentran con gente que los ayuda, gente normal. Diógenes describe la luna como un mundo puro, no solo puro en el sentido espiritual, sino puro como un sitio absolutamente estéril. Pero no tenemos los escritos de Diógenes, tenemos historias de gente que lo leyó y cuenta, pues es que Diógenes escribió esto, pero no tenemos la obra completa de Diógenes. Ahora sí, este simpático caballero se llama Luciano de Samosata. Y más o menos alrededor del año 225 de la era común, escribió La verdadera historia, una sátira, como todos los de su época, pues una sátira a su sociedad. En La verdadera historia hay un barco que ha decidido traspasar las columnas de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar, para adentrarse en el océano Atlántico, cosa que no se hacía demasiado en aquel entonces, sobre todo porque no teniendo brújula. Se navegaba costeando, porque si te alejabas mucho de la costa, luego regresar a la costa no era tan fácil. Y este barco que ha traspasado las columnas de Hércules se ve tomado por un remolino que los lleva a la luna. Y allí conocen a Endimión, el rey de la luna, y a Faetón, el rey del sol, que están en guerra porque quieren decidir quién puede colonizar la estrella de matutina, la estrella de la mañana, o sea, Venus. Los lunitas son muy divertidos. Son los primeros extraterrestres interesantes que se crean, los de Luciano. Tienen gente planta, tiene hombres ajo y mujeres que son mitad mujer y mitad viñedo o mitad vid. Gente animal que cabalga en pulgas del tamaño de elefantes y hombres a bordo de buitres caballo. Los lunitas no tenían órganos internos, estaban hechos de líquidos que fluían y cuando los herías, pues en vez de sangrar emitían un líquido blanquecino que se podía convertir en queso. Y además de la nariz le salía miel. Hombre, ya miel con queso ya tienes por lo menos la cena. Se reproducían de una manera extraña. No había mujeres, eran todos hombres. Los hombres eran mujeres esposas hasta los 25 y después ya eran esposos. Y los niños no nacían, sino que se crecían dentro de los gemelos, o sea, la parte de abajo de la pierna de los hombres. Tenían ojos removibles, se podían quitar los ojos para dormir. Los solitas, los que vivían en el sol, cabalgaban insectos gigantescos, usaban como armas rábanos letales y tenían entre sus filas a soldados con cara de perro que combatían cabalgando en bellotas gigantes. Como no existía el LSD, no podemos atribuirle al LSD las afirmaciones de don Luciano de Samosata. El siguiente explorador ficticio de la luna fue un señor que sí sabía mucho de la luna, que yo no sé por qué tiene un ojo mirando contra el gobierno, no sé si era así, el señor Johannes Kepler, o fue uno de los errores, un error de algún pintor poco avesado. Como quiera que sea, el sueño astronómico de Johannes Kepler era una obra fundamentalmente divulgativa.
un joven de Islandia, ¿por qué de Islandia? No lo sé, viaja a la luna con su madre. Su madre es una bruja que puede invocar daimones, estas deidades menores de los griegos, y uno de los daimones los lleva a la luna, pero como el viaje es muy, muy duro y además hay mucho frío en el espacio, van dormidos. Y desde la luna, el personaje ofrece una detallada observación de cómo se ve la Tierra desde el espacio. La novela se publicó en 1634, la publicó el hijo de Kepler, después de la muerte de este, pero se escribió alrededor de 1608-1609 y fue hasta después de la muerte del brillante astrónomo cuando su hijo decidió publicar El sueño astronómico de Kepler. Luego está El otro mundo, los estados e imperios de la luna, del verdadero Cyrano de Bergerac, que no tiene nada que ver, prácticamente nada que ver, con el Cyrano de la obra teatral de Jean Rostand, si mal no recuerdo. Y si no es de él, pues ya, perdón. El otro mundo, los estados e imperios de la luna, de Cyrano de Bergerac, fue publicada también póstumamente en 1657. El narrador trata de ir a la luna de varias maneras hasta que le ponen cohetes de fuegos artificiales en su máquina voladora y con eso es el primero que usa un cohete para llegar a la luna. Los habitantes de la luna a los que llega el personaje de Cyrano, el personaje de Cyrano también se llama Cyrano, por cierto, son seres con 4 patas, voces musicales y armas fantásticas que cocinan las piezas de caza para comérselas inmediatamente cuando les disparan. Si tú te imaginas que le disparas un venado y lo que tienes tú ya son puntas de filete de venado, que es una maravilla. Los habitantes de la luna tienen nombres hechos de notas musicales. La narrativa revela que los habitantes de la luna le dan un enorme valor a tener una gran nariz que no la tenía tan grande Cyrano, pero que esto ayuda luego al Cyrano de la literatura a que sea un personaje de una gran nariz, ¿no? Estoy preocupado porque le he atribuido a la obra teatral Cyrano de Bergerac a Rostand, y sí es de Rostand, sí es del mundo Rostand. Por una vez no me equivoqué con los nombres. Aplausos de la concurrencia. Entre otras cosas, por cierto, Cyrano se encuentra al fantasma de Sócrates y a Domingo González, un personaje de El hombre en la luna, de Francis Godwin. Otra obra que, por cierto, se me pasó, de las visitas a la luna. Lo divertido es que se dedica a hacer discusiones filosóficas con ellos que aburren a todo el mundo hasta que decide regresarse a la Tierra. El otro gran creador de Una viaje a la luna es, por supuesto, Edgar Allan Poe, con La aventura sin paralelo de un tal Hans Pfaall. De 1935, Hans Pfaall llega a la luna en globo y describe la luna como un satélite feroz, volcánico, tremendamente apocalíptico, a diferencia del desierto de polvo que ya se sabía que era fundamentalmente la luna. Pfaall observa la superficie de la luna desde su globo y habla de cráteres y grandes grietas y volcanos activos, y esta luna de Edgar Allan Poe está poblada por humanoides pequeñitos. Son de unos 60 centímetros de alto, no tan pequeños como dije yo. Cuerpos tremendamente anchos y redondeados y sin orejas. Esa era la característica que le parecía más interesante a Edgar Allan Poe. Siguió de la Tierra a la Luna del gran genio de la aventura Julio Verne, que más cercano a lo que ya se conocía, a los conocimientos astronómicos que ya existían, pues ubica la Luna como un lugar árido, sin aire, desolado, y tiene selenitas superinteligentes que tienen un problema. Sus selenitas ya lo saben todo, ya lo inventaron todo, no tienen nada que aprender de los seres humanos. Se supone que los seres humanos tienen todo que aprender de esos selenitas de Jules Verne, pero el problema, claro, es que
se aburren mucho. Y termino esta lista con, por supuesto, el señor Herbert George Wells, que en 1901 escribió Los primeros hombres en la luna. En la luna lo que encontraron fueron, por cierto, los personajes de Verne van con un cañón, disparados por un cañón a la luna. Y ahí es donde, por ejemplo, fallaba la ciencia ficción de Verne, ¿no? Porque si tú te disparan en un cañón, pues eres tortilla al fondo de la bala de cañón en el momento en que sufres toda la aceleración súbita de la explosión de un cartucho de cañón, y entonces no hubiera llegado nadie vivo, ¿no? Pero bueno. En fin, que los primeros hombres en la luna de H.G. Wells se encuentran con criaturas similares a insectos, pálidas, con grandes cerebros, grandes ojos, que viven en sociedades complejas, subterráneas, y que son, como prácticamente todos los extraterrestres de esta época, tremendamente hostiles y también hostiles al ser humano. Termino esto con este señor que siempre creo que hay que mencionarlo, aparte que la corbata es una maravilla y los bigotes no se diga. El señor es Georges Méliès, el cineasta con el cual comienza otra época de la exploración lunar, y lo entretenido es que él mezcla algunas ideas de Verne y algunas iglesias de Wells y sus selenitas, que aquí los tenemos en una de las afortunadamente recuperadas y reconstruidas cintas de Georges Méliès. Su obra se dispersó y se destruyó mucho al terminar sus estudios, pero pues más o menos ahí los hizo semi-insectíficos, con unas disfraces ahí como se les fueron ocurriendo. Por cierto, eran todos acróbatas del Folies Bergère. Y así es como el hombre se imaginó la llegada a la luna. Luego llegamos a la luna y otros dicen que no creen que llegamos ninguna de las 6 veces que sí llegamos, lo cual es vergonzoso, ¿no? Que la gente diga, nunca fuimos a la luna, pues fuimos 6 veces. Si te hubieran dicho, fui una vez y regresé, está bien, hay dudas, ¿no? Puedes decir, no, fue una vez, no fue. Pero sí fue 6 veces. Y de la primera, no hay que olvidar que la Unión Soviética recibió como un héroe como héroes, pues, a los astronautas estadounidenses que fueron a la luna, reconociendo así que habían perdido la carrera espacial que habían venido ganando todo el tiempo. Así que ahí tienen luna para todos.